Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidex a este ciclo de conferencias de 100 años de Paulo Freire, que en esta ocasión, en esta tercera sesión, vamos a presentar el tema Freire y la teología de la liberación, que es un tema obviamente vinculado a estas fechas de Pascua. Y obviamente es un tema que pues sigue causando todavía mucha controversia en algunos círculos, en algunos sectores, porque obviamente esta vinculación pues va más allá de solo lo que es la parte teológica, sino en la cuestión práctica, ¿no? Y me gustaría hablarles como un pequeño preámbulo sobre una parte esencial que son las comunidades eclesiales de base, las SETs, que surgen en los años 60 a raíz del Concilio Vaticano II, que en este concilio, en parte de la Iglesia Católica, se hace un especial hincapié en la vivencia del amor fraterno en la comunidad, y también para mejorar las estructuras sociales justo a través de la práctica de la justicia social, la democracia, la equidad, la libertad, la fraternidad en comunidad y también la búsqueda del cambio social, que son partes elementales que Paulo Freire en diferentes partes de sus libros los menciona como un elemento importante para realizar el cambio de cuestiones, de conceptos, y obviamente vinculado también en esta parte de la cuestión espiritual como, como seres humanas y humanos. También obviamente en la parte de las SEPs, un especial énfasis en la idea cristocéntrica, ¿no? Encarnada en la cuestión histórica. Y alguien importante en esta teología de la liberación, principalmente aquí en Cuernavaca, fue el obispo don Sergio Méndez Arceo, que vivió entre 1907 y 1992, que fue obispo de Cuernavaca desde el 30 de abril de 1952, y que él, a través de su nueva perspectiva de la liturgia, logra también impulsar la misa, la celebración de la Eucaristía en español, ¿no? Porque antes de esto, pues se seguía realizando en latín. Entonces prácticamente la gente no entendía lo que se decía en una misa regular, ¿no? Entonces uno de estos grandes impactos que tiene Sergio Méndez Arceo como obispo de Cuernavaca también pues es la remodelación de la catedral, ¿no? Que prácticamente la deja sin imágenes de vírgenes, de santos, de cristos, y que causó también mucha controversia para los grupos más conservadores aquí en Cuernavaca, ¿no? Y que ahora pues se puede ver todavía parte de esa idea del Cristo vivo, porque en el centro de esta catedral pues está un Cristo en una cruz latina y justamente en su modo de reencarnación, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí quisiera hablar, pero me gustaría que hablara mejor Agustina Reyes, quien es la que nos va a presentar más con claridad, con mucha más experiencia de este tema sobre Freire y la teología de la liberación. Entonces les presento a ustedes a Agustina Reyes. Adelante, Agus, por favor. Y pues muchas gracias. En torno a que en marzo de 1981, don Sergio Méndez Arceo
lanza la excomunión a todos los torturadores porque se vivía un tiempo con las autoridades de mucha tortura para las personas, sobre todo los que se entendían como presos políticos. Él decía que le aterraba ser perro mudo ante toda esta situación que estaban viviendo los estudiantes. Y también tuvo una activa participación con las familias y los sobrevivientes del concilio, del movimiento del 68. Y él decía, ante esto yo no soy juez, sino parte. Y acompañó a todos los presos políticos, a las familias, a llevar este proceso de lucha para su liberación. Luego, en 1971, viaja por primera vez a Cuba. Y este viaje fue también para trabajar, un trabajo constante para la unión de la Iglesia Católica con el presidente de Cuba, Fidel Castro. ¿Sí? Fue un trabajo incansable para hacer este puente. Y confirmó su opción por el socialismo asistiendo al primer encuentro en Santiago de Chile, los cristianos por el socialismo. Y a su regreso a México, un grupo de jóvenes en el aeropuerto le avientan tinta roja. Y de ahí el nombre que se le da, el obispo rojo. A partir de ahí se le conoce así. También en 1980 condenó fuertemente desde la catedral el asesinato de Monseñor Romero y las campanas de la catedral tocaron a duelo ese día por la muerte de Monseñor Romero. Y por su solidaridad con las causas latinoamericanas contra la injusticia, el obispo don Pedro Casaldáliga de Brasil le dio el título de patriarca de la patriarca de la solidaridad, como se le conoció a don Sergio hasta que él fallece. En 1981, él lanza desde la Catedral de Cuernavaca una excomunión a los torturadores. Y bueno, también en 1960 aprobó la fundación en Cuernavaca del Encuentro Cultural de Documentación CIDOC, dirigido por Iván Illich. Entonces, ahí se conocieron con Iván Illich y también, como diré más adelante, en este encuentro también se conocieron con Pablo Freire. Y bueno, podría seguir hablando más de este gran señor, de este gran pensador, que a pesar de ser obispo, él empezó a practicar la teología de la liberación en el contacto con las luchas del pueblo, en el contacto con los pobres, en el contacto con todas estas personas que estaban necesitados de una liberación, como fue también las mujeres. En 1970, en una homilía un domingo en catedral, por primera vez él nos da un lugar y dice las hermanas y los hermanos. Obviamente todo esto fue siendo un escándalo para este obispo, porque los obispos tradicionales no estaban de acuerdo con este pensamiento de él. Pero él siguió siendo
y practicando la teología de la liberación. Bueno, y Pablo Freire, o sea, también, ¿cuál es la conexión que yo encuentro? Pues también Pablo Freire, cuando él escribe la teología, la pedagogía del oprimido, la escribe y desde este pensamiento que después se lo descubre machista. Cuando está escribiendo la pedagogía de la esperanza, él se da cuenta de todo esto y empieza a cambiar su lenguaje. Y él decía que él lo escribió desde el pensamiento en la educación que muchos adquirimos, donde se nos decía que cuando se hablaba hombres, estábamos incluidas las mujeres. Para Pablo Freire, después de tener encuentro con mujeres, de tener encuentros, de ser exiliado, de estar en Chile también, se dio cuenta de todo esto y empezó a cambiar su lenguaje machista y empezó a entender a todos estos grupos. Y también él habla del contexto cultural. Decía que la cultura popular y las creencias religiosas son práctica de la búsqueda de la liberación. Hombres y mujeres como seres que hacen camino y que al hacerlo se exponen y se entregan a ese camino. O sea, fue enseñando también a estos hombres que desde lo cultural, desde lo social, desde el analfabetismo, se puede también liberar. El conocimiento indígena de sus saberes, de las plantas, son conocimientos ancestrales. Él dice que tenemos mucho que aprender de todos los movimientos indígenas. Y también dice que la sociedad tenemos todavía una deuda muy, muy grande con las mujeres indígenas. Ayudar a las clases populares a adquirir confianza en ellos mismos, a no depender de otros. El aprendizaje es parte de las clases populares. Quien sabe, enseña al que no sabe. Y también decía que tenemos que enseñar de acuerdo a los grupos sociales. No es lo mismo enseñar a un campesino, a un obrero, a mujeres indígenas que a mujeres de la ciudad. Es diferente, pero tenemos que ir de todas formas hablando y ayudándolos a liberarse. Y tenemos que estar abiertos para aprender también de estos grupos que tienen mucho que enseñarnos. O sea, nadie sabe todo, pero nadie ignora todo. Y como ya decía, el encuentro con Iván Illich en Cuernavaca, en la formación del Centro Intercultural. Y también él decía que le había ayudado mucho, que había sido invitado por las guerrillas en El Salvador, unidas en sus diferencias, pero también unidas en esa liberación. Y bueno, también de Pablo Freire podemos hablar muchísimo más, porque el ir estudiando, el ir leyendo, el ir conociendo a través de sus libros a Pablo Freire, es cada día irnos metiendo más en esto que yo digo, esa es la teología de la liberación. La que sigue, Frank. Bueno, seguimos. Y como veíamos, o sea, que tanto Freire como don Sergio
tuvieron encuentros con otras personas. Por ejemplo, pues Monseñor Romero, que ya decíamos, ¿no? O sea, y Freire es invitado por la guerrilla al Salvador a seguir a seguir todo este proceso. Entonces, también don Sergio, o sea, visitó a Monseñor Romero, estuvo de acuerdo con sus luchas, lo apoyó a la gente del Salvador. La Catedral de Cuernavaca era una catedral de puertas abiertas para la solidaridad con El Salvador y Nicaragua. Entonces, esto nos va ayudando. Y aparte de Monseñor Romero, que bueno, dio su vida por la lucha, por la liberación del pueblo, hay otros pensadores y otros teólogos también. Está Pedro Casaldáliga en el Brasil, que también apoyó mucho y que también habla a través de poemas y es un teólogo bien, bien interesante también, que vale la pena leerlo y conocerlo. Está otro en México, que ya se fue, ya se nos adelantó también, don Samuel Ruiz. Samuel Ruiz es un obispo que trabajó en Chiapas muchos años, y que a través de leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, con las indígenas de ahí de Chiapas, se fue dando esta liberación poco a poco. Es el obispo que ha ordenado más diáconos en América Latina y a lo mejor en todo el mundo. Antes de que él se fuera, había ordenado más de 500 diáconos. Y estos diáconos, como un requisito, tenían que ser casados y llevar una vida de servicio a la comunidad. Y bueno, es interesante cómo entender a Cristo desde esta visión es la teología de la liberación, porque los diáconos que eran ordenados diáconos en sus comunidades construían una ermita para hacer la celebración de la palabra de Dios ahí. Pero al mismo tiempo, también era un lugar donde se reunían para tener acuerdos con los zapatistas, las zapatistas. Y muchas veces el diácono, que era diácono, era también un comandante y su esposa una comandanta. Entonces esto es algo muy, muy relevante en todo este proceso de la teología de la liberación. Y bueno, el haber tenido como toda esta relación con don Sergio, con ahora leyendo y releyendo a Pablo Freire, recordar a don Samuel Ruiz, a don Pedro Casaldáliga, a Monseñor Romero, nos llena así como nos sigue llenando de esa esperanza. Y actualmente se siguen haciendo encuentros latinoamericanos de teología de la liberación que tienen preceptos. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, que viene desde Vaticano II, lo retoma Puebla 79, Medellín, Santo Domingo, o sea, todos han venido retomando estos preceptos. También la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política y social. E ideológica, como signos visibles de la dignidad humana.
eliminar la explotación, la liberación como toma de conciencia. No es como nos decían antes, son pobres porque Dios así quiere, Dios quiere que sean pobres. Y a veces la pobreza y el liberarnos se veía como un pecado. Ahora entendemos que no somos pobres porque Dios así lo quiere y tampoco el ser pobres es pecado. Entonces, esto nos va ayudando a ir redescubriendo para nosotros, o sea, cómo entendemos, cómo vemos, cómo vivimos la teología de la liberación. Y bueno, el conocer el caminar de estos patriarcas, de estos pensadores, de estos personajes tan comprometidos con el pueblo y sus causas, a mí en lo personal me fueron dando una idea diferente de la Iglesia Católica. Yo soy católica porque tuve esta formación, tuve estas enseñanzas. Si hubiera tenido una enseñanza tradicional, no sería católica. Me gusta esta forma de ser católico, el estar al servicio de los demás, al servicio de los que más necesitan, el poder compartir los dones que Dios nos da con las personas que más lo necesitan. Y el poder compartir y entender y releer a Pablo Freire, pues me ayuda mucho más. Y entonces, en este pensar, en este actuar, nos encontramos y nos conocimos con Jorge Torres Viveros, el director de la escuela, antes Cetlali, ahora Silaca. En toda esta efervescencia de este trabajo de estas personas en los años 80, nos conocimos con Jorge. Él como un luchador en una organización social política y yo como una católica de las comunidades eclesiales de base. Pero nos encontramos en esta catedral de Cuernavaca, en esta catedral que articulaba a todos los pensadores. No importaba la religión, por eso era ecuménica. Lo que importaba era el trabajo por la liberación de los pobres. Eso era lo importante. Entonces, ahí nos encontramos con Jorge, ahí nos conocimos, trabajamos muchos años en esta solidaridad. Y un buen día, él me invitó a trabajar a Cetlali. Y yo dije, bueno, pues yo creo que sí, porque en esta escuela puedo ser como soy yo. No tengo que ser una profesora académica, estructurada nada más, sino puedo tener esa libertad de incluir en mis clases mis prácticas, este conocimiento que yo tengo. Y eso me gustó. Y entonces dije, bueno, si quiero trabajar en esta escuela, si quiero apoyar a esta escuela. Y bueno, además que yo tenía toda esta formación. Mis padres también fueron con esta idea, esta ideología. Ellos fueron los primeros formadores de las comunidades eclesiales de base. En ese tiempo no entendíamos que esto era la teología de la liberación. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta y además los pasos que tenemos en las comunidades eclesiales de base, como son el ver,
pensar, actuar, evaluar y celebrar. Entonces, en el ver, siempre veíamos las situaciones de necesidad que había en nuestras comunidades. Y reuníamos todas estas necesidades y cuando nos reuníamos el grupo, entonces ya analizábamos qué de estas necesidades son prioritarias para ver cómo las vamos a ayudar. Y entonces en este cómo los vamos a ayudar, pues venía una lectura de cualquiera de estos personajes que nos ayudaran, que nos dieran luz a esta situación que nosotros queríamos ayudar. Podía ser una lectura del periódico, podía ser una lectura de cualquier obispo, podía ser una lectura pues de Pablo Freire, podía ser una lectura de la Biblia, o una lectura de algún documento de la iglesia. Entonces, esto a nosotros nos hacía pensar, analizar y reflexionar cómo queríamos. Entonces, cuando ya teníamos el ver y el pensar, ahora sí, vamos a actuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos dice esta lectura que tenemos que hacer? Por ejemplo, si yo tomaba la vida de un parrafito de la vida de don Palabra, entonces, bueno, pero ya estamos de regreso. Entonces les decía que las comunidades eclesiales de base tenemos pasos. Y estos pasos son ver, pensar, actuar, evaluar y celebrar. En el ver vemos las necesidades que hay en la comunidad y normalmente tenemos una reunión cada semana donde nos reunimos los coordinadores y vemos, o sea, analizamos nosotros estas necesidades y vemos cuál vamos a apoyar, la más urgente, la que tenga más necesidad, esa es la que vamos a apoyar. Entonces, cuando ya tenemos esto, nos vamos al pensar, hacemos una lectura. Puede ser de la Biblia, puede ser de cualquier libro, de la vida de don Sergio, de don Samuel, de cualquier, incluso del periódico, pero que nos ayude a dar luz a esta situación que estamos viviendo en la comunidad. Y entonces le hacemos esa lectura, la analizamos, la reflexionamos y cuando ya hicimos todo esto, vemos entonces, esto nos da luz a esta situación que estamos viviendo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y quiénes lo van a hacer? Entonces, ya ahí analizamos, vemos y sacamos compromisos para las personas. Obvio, hay diferentes compromisos y bueno, cada una puede participar en lo que más se pueda y entonces juntos hacemos ya esta ayuda que se dé para esta situación que se vive. A la siguiente semana hacemos los otros dos pasos, que es evaluar. Evaluamos cómo fue esta ayuda, cómo se hizo, cómo nos sentimos, ayudó, no ayudó, qué obstáculos hay. Entonces, esto nos ayuda para ir mejorando cada día. Y el celebrar, al final de cada reunión, celebramos, puede ser con un canto, puede ser con una celebración de la palabra de Dios, puede ser con un convivio. Esto es compartir algunos alimentos. Esto es el celebrar.
Y esto a nosotros nos ha ayudado mucho. Mucho porque fuimos aprendiendo a caminar. Y para las mujeres, las primeras mujeres que formaron las primeras comunidades aquí en Cuernavaca, las comunidades eclesiales de base, quiero decirles que no fue fácil, porque estábamos también luchando con el machismo de nuestros esposos y con el machismo de la familia. No era bien visto que las mujeres todas las tardes saliéramos a alguna reunión y no esperáramos al marido para darle de cenar, o para que cuando él llegara del trabajo, ahí estuviéramos. Entonces, todo esto del trabajo en la iglesia fue muy importante para las mujeres de mi edad y más grandes, porque fue toda esta lucha, toda esta liberación. Y fue por eso que nosotras entendimos que esa era la verdadera teología de la liberación. Y era lo que decía Vaticano II cuando dice que Cristo viene a liberar a todo lo que estaba oprimido, ¿no? Entonces, esto nos va ayudando y nos va dando pues toda esta visión importante para nosotros y nosotras. Y también el ir haciendo conciencia en la familia me refiero a veces a los padres, a las suegras, que a veces no entienden, o sea, las mismas mujeres a veces no entendían o no entienden de que cuando nos liberamos es que nos damos cuenta que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que las mujeres normalmente en México se dice que las mujeres no trabajamos. Cuando trabajamos en la casa, trabajamos fuera, cuidamos niños, hacemos todo. Y es un trabajo doble y a veces triple. Y dentro de todo esto nos dábamos el tiempo para podernos ir a nuestras reuniones, ir a apoyar a los grupos, ir a apoyar, a dar solidaridad a las personas que lo necesitaban. En los años 80 fue un tiempo muy importante con toda esta solidaridad, porque aparte de que era ir a ayudar a los que estaban en la catedral, era recibir a personas en tu casa, a personas que venían huyendo de la guerra en El Salvador, en tu casa. Y tenías que atenderlos, darles de comer, hacerlos parte de tu familia. Y eran personas que estaban a veces una semana, a veces 2 meses, 3 meses, porque muchos de ellos venían para arreglar documentos para poderse ir a Canadá o a Estados Unidos. Y entonces, mientras arreglaban papeles, tenían que estar en nuestras casas. Entonces, fue un trabajo muy, muy importante. Y bueno, esto de las comunidades que nace con Vaticano II, se retoma en Puebla 79 y que sigue vigente hasta estos días, nos ha ayudado a ir entendiendo este caminar de las personas, de los pueblos, yo quisiera decir de las universidades y de muchos otras ciudades donde a veces esto está así como bien ausente. Entonces, este actuar, este pensar de este tipo de iglesia, de este tipo de teología de liberación, a mí y a muchas personas nos ha ayudado mucho. Y tan es así que, bueno, como Sila Freire,
en torno a que en marzo de 1981, don Sergio Méndez Arceo lanza la excomunión a todos los torturadores porque se vivía un tiempo con las autoridades de mucha tortura para las personas, sobre todo los que se entendían como presos políticos. Entonces, cuando él hace todo esto y en este entorno, a partir de que él, en 1992, que él muere, varias organizaciones, entre ellas en aquel tiempo CETLANI, ahora CILAC, y la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, se siguen reuniendo cada año para dar un premio a las diferentes grupos y organizaciones, personas que están trabajando en la defensa de los derechos humanos. Entonces, esto es algo también muy importante, que no se ha terminado este trabajo, que este trabajo sigue en proceso. Está como suspendido ahorita por la pandemia que todos estamos viviendo. Suspendido en cuestión de que no nos podemos reunir en grupo. Hay algunas cosas como es ahorita esto que estamos haciendo, esta charla a través de este medio de comunicación, a través de esta red, a través de estos benditos aparatos electrónicos que para esto nos ayudan muchísimo. Y podemos estar reunidos varios en este momento sin tener que estar en grupo. Obvio, a mí en lo personal me gustaría estar así frente, podernos apapachar, podernos dar un abrazo y poder contestar preguntas. Pero también, aunque estemos en este medio, dejo estos minutos y yo digo, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o alguna sugerencia, algún comentario, lo podemos escuchar. Bien, gracias. Están realizando por el chat. Aquí Chris pregunta si todavía hay comunidades eclesiales de base. De base, ajá. Hoy en América Latina. ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Qué sabes de esto? Sí hay. Sí hay. En Cuernavaca, desafortunadamente, están envejecidas. No hay personas jóvenes que quieran continuar con este trabajo, porque es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, y te tiene que gustar para que puedas realizar este trabajo. Entonces, los jóvenes actualmente como que no quieren mucho compromiso, y sobre todo en esta línea de iglesia. Pero en México, en sur, sureste y el norte han ido creciendo las comunidades eclesiales de base, y también en América Latina han ido creciendo. En Chiapas, cuando don Samuel Ruiz ordenó los diáconos, no había comunidades eclesiales de base. Cuando él sale como obispo emérito de San Cristóbal, deja esta semilla y entonces surgen las comunidades eclesiales de base en Chiapas. Ahora es un grupo muy, muy grande. Y se sigue habiendo los encuentros nacionales de comunidades eclesiales de base, que son cada 4 años. Sigue habiendo los encuentros regionales, que son cada año. Y sigue habiendo los encuentros latinoamericanos, que fue, el último fue hace 2 años. Entonces sí sigue habiendo. Muy bien, muchas gracias, Agus. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera expresar a través del chat o quiera levantar la mano también y expresarla de viva voz. Sí. Creo que no hay nadie que quiera participar ahorita. Pero también
no sé si comentaste durante esta parte del proceso, ¿no?, que hubo de exterminio, de eliminación de las comunidades eclesiales de base, y fue un movimiento inverso, ¿no?, que desde el Vaticano también se promovió el surgimiento de estas comunidades como parte de la apertura de la misma iglesia, y también vino este movimiento en reversa, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito más? Sí, no, no lo comenté, pero sí, mira, en los años 80 fue el florecer de las comunidades eclesiales de base aquí en Cuernavaca. Y diría también en El Salvador y un poco en Guatemala. Pero toda esta visión de esta liberación, de este conocimiento, para nosotros las comunidades eclesiales de base eran la teología de la liberación. Y sigue siendo. Entonces, el haber tenido toda esta conciencia, toda esta efervescencia, toda esta solidaridad, o sea, la solidaridad no fue solo con El Salvador y Nicaragua, fue con Cuba, hacíamos marchas, hacíamos mítines, hacíamos muchas cosas contra el boicot de Estados Unidos con Cuba y bueno, otros. Entonces, y también era organizar desde aquí, con el apoyo de don Sergio, porque nosotras organizábamos y don Sergio lo enviaba. Era organizar kilómetros de plata, era organizar, iba por Cuba, leche, lápices, papel, y era así como todo este trabajo. Y para todo este trabajo, no solo las comunidades, como dije, era la articulación con los grupos sociales políticos y los no creyentes. Ahí nos reuníamos todos para poder ayudar. Fue un trabajo muy importante. A finales de los 80, porque don Sergio se va como obispo emérito en 1982, deja la catedral, pero desde ahí se va al Comité de Solidaridad con América Latina, y desde ahí nos apoya más, ya no estando como obispo, pero él estaba ahí y nos sentíamos como bien protegidas las comunidades. Entonces, fue un trabajo muy fuerte, muy grande. Y a finales de los 80, curiosamente, es cuando empiezan a llegar a México, venidas de Estados Unidos, las sectas, porque no eran iglesias como tal, las sectas protestantes, pequeños grupitos que venían y que hacían grupitos con las familias. Entonces se empieza como toda esta división para querer terminar precisamente con la fuerza de las comunidades eclesiales de base. Porque pues a nadie, ni al gobierno católico ni al gobierno civil le convenía esto. Entonces nos empezaron a atacar desde la iglesia, el gobierno, que no podíamos participar en marchas, no podíamos participar porque éramos de iglesia. Y bueno, las comunidades tuvimos que ir entendiendo que dentro de la iglesia éramos católicas, fuera de la iglesia éramos civiles. Y nos tuvo que quedar muy claro esto para poder participar en todas las marchas. Porque nos decían, no, vienen de la iglesia. No vengo de la iglesia, vengo como ciudadana. Entonces, tenía que ser muy claro esto. Y fue muy claro así porque pudimos hacerlo. En 1992 muere don Sergio. Y entonces sí nos sentimos como huérfanas las comunidades, porque se viene todo este ataque de la iglesia católica, obvio del gobierno, de todos los grupos, y empiezan a llegar más grupos. Pero también se viene lo del neoliberalismo, el surgimiento del Ejército Zapatista en el 94. Entonces se viene ya todo este trabajo también de solidaridad, ahora no fuera de México, ahora dentro de México. Y también fue un momento muy importante, muy importante, porque otra vez los pequeños grupos que quedábamos nos volvemos a juntar, nos volvemos a encontrar
y volvemos a hacer de las nuestras. Y con todo este trabajo, todo este apoyo, y pues era apoyar a los zapatistas abiertamente, ahí sí lo hacíamos abiertamente. Y no importaba que dijeran, es de la iglesia, pues mira, si nos quieres ver como de la iglesia, y si el sacerdote no quiere, pues allá es su problema. Pero sí se da todo este trabajo, entonces, sí son momentos así bien fuertes para las comunidades. Muy bien, Agus, gracias. También por aquí comentan si puedes enfatizar un poco más sobre el método de las SEPs y el método de educación de Paulo Freire. Ok. El método de las SEPs es ver, pensar, actuar, evaluar, celebrar. Ver. Siempre las comunidades eclesiales de base no hacemos nuestras reuniones de lectura de la Biblia en la iglesia. Las hacemos en las casas. Obvio, de los más pobres, porque los más ricos no nos van a abrir las puertas de su casa. Entonces, siempre, cuando empezamos con un grupo nuevo, les vamos hablando, cada semana hablamos de los pasos, para que lo vayan entendiendo, lo vayamos trabajando y lo vayan asimilando. Entonces, normalmente cuando terminamos la reunión y para la siguiente reunión, para trabajar el ver, les pedimos a la familia de las casas que estén al pendiente si hay alguna noticia de la comunidad o alguna situación difícil en la que podamos ayudar. O que si no, vean las noticias en la televisión, o si tienen la oportunidad de comprar algún periódico, igual alguna noticia que sea importante para ellos. Entonces, cuando ya vamos esa semana, preguntamos, los coordinadores, igual tenemos que estar bien atentos de la comunidad donde estamos trabajando, donde vamos a reunirnos. Y igual preparar también una lectura de la Biblia y una lectura de algún pensador o de algún libro, algo con lo que nosotros queramos iluminar ese tema. Tenemos que llevar como 3 lecturas para elegir la que más ilumine ese caso. Entonces, cuando llegamos, obvio, hacemos primero, platicamos, buenas tardes, todo, hacemos un canto, ya iniciamos. Vamos a ver, hicieron su tarea, a ver, y ya las personas del grupo manifiestan, no, pues la familia de mi vecino tiene un enfermo y necesita esto, o sea, como en estos tiempos, ¿no? Tiene un enfermo y no tiene para los medicamentos, no tiene seguro social, necesitamos llevarlo al hospital, pero no tienen dinero. Entonces, a ver, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué quieren que hagamos? Y entonces, como normalmente nosotros ponemos como una alcancía, un botecito, y al final de la reunión, quien quiera y pueda va poniendo una monedita en ese bote. Y esto nos ayuda para las diferentes situaciones. Entonces, si hay una necesidad, así como la que decía, de que no tienen para los medicamentos, ok, ¿les podemos ayudar? Sí, bueno, vamos a ver qué nos dice. Y entonces ya buscamos alguna lectura. Y en este caso, por ejemplo, nos podría ayudar mucho el pasaje de la pedagogía de la esperanza, donde Pablo Freire dice, el que sabe tiene la obligación de enseñar al que no sabe. Si lo transferimos, el que tiene la obligación de dar al que no tiene. O sea, no es literalmente que tengamos que hacer lo que dice, pero sí lo podemos transferir con esa idea que nos dio este pensador. Y bueno, ayudar, o sea, estar abiertos también para aprender de ellos, de estas personas. O sea, yo como coordinadora, yo no sé todo. Ellos me van a ayudar
y yo voy a aprender de ellos, que es lo que decía Pablo Freire. También es lo que dice él en sus libros, o sea, aprendemos el lenguaje de los grupos donde estamos. Entonces, ahí es donde está relacionado, vinculado. Y bueno, este es el pensar y ya el actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a ver, bueno, hay que llevarle el dinero. ¿Quién lo va a llevar? ¿A qué hora lo van a llevar? ¿Dónde se van a reunir? Y ya se hace. Y a la siguiente semana, pues ya vemos, a ver cómo les fue, qué les dijo la familia, cómo está la familia, y ya evaluamos. ¿Podemos volver a ayudar? Ya no es necesario. Ok, y ahora entonces, esto que ya hicimos, lo vamos a celebrar. Celebrar es como agradecerle a Dios, a la vida, por esta acción que pudimos hacer. Y bueno, también Pablo Freire dice, o sea, él tuvo que abrir su mente para escuchar la necesidad de las mujeres, de decirles, es que no nos sentimos incluidas en sus libros, no estamos incluidas, pues queremos que nos incluyan. Y ahí es cuando él se da cuenta de que efectivamente, o sea, no estaba, no, él daba por hecho, por la educación que tenía, la formación, daba por hecho que sí estaban incluidas, pero sin embargo el sentir, el pensar de las mujeres era que no. Entonces, este es el pensar que nos ayuda también. ¿Algo más? Muchas gracias, Agus. No sé si alguien más, bueno, aquí también pregunta Mar, como facilitadora de la enseñanza de español, ¿cómo ha influido en tu fe o viceversa? Más bien la ha enriquecido, porque como dije, yo no solo enseño, yo aprendo. Y aquí en CILAC tenemos diferentes personas, diferentes grupos. Podemos tener desde un transgénero, una lesbiana, un gay, un maestro, un doctor, un abogado, una ministro. Entonces, yo voy aprendiendo de todo esto. Cómo ellos pueden relacionar esto con su trabajo, con su vida, con su familia, con los amigos, y esto a mí me ayuda también. ¿Cómo voy a hablar de esto en la iglesia? Por ejemplo, ahora que es una iglesia, en mi comunidad ha regresado a ser una iglesia tradicional. Obvio, yo no. Entonces, cuando tratan temas, por ejemplo, de la familia, esto que yo veo aquí en CILAC me ayuda. Por ejemplo, ellas dicen, sí, la familia, papá, mamá y los 2 hijos. Esa es la familia. Y entonces yo pregunto a las compañeras, y entonces, ¿dónde están las familias del mismo sexo? Obvio, es un escándalo cuando hago esa pregunta, porque dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? No, eso no está permitido por Dios. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que Dios no permite eso? No somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, porque son lesbianas, porque son gays, no son hijos de Dios. ¿Y dónde están? No yéndonos a todos estos grupos más así que son más excluidos de la iglesia, pero con las mujeres divorciadas o las mujeres separadas, ¿no son familia? Tienen que enfrentar toda esta situación solas porque el hombre no quiso cumplir con su responsabilidad y aparte de eso tiene que enfrentar con la discriminación de la iglesia. Pues no. Entonces, esto a mí me ha ayudado, el tener estas clases, que son no solo la gramática, sino la gramática la aplicamos en las vivencias diarias. Y el tener estas conversaciones con las estudiantes,
O sea, eso te ayuda mucho. Abre tu mente, abre tus expectativas y pues te va haciendo ser diferente. Y me gusta, desde el primer momento a mí me gusta mucho el trabajar aquí. ¿Algo más? Muy bien, Agus, gracias. Y no sé si haya alguien quiera comentar, preguntar algo directamente o a través del chat. Y pues, si no, continuaremos. No, es cierto. Y creo que esta parte también de lo de las sets es muy vinculado con la parte del que habla Freire, ¿no? Sobre el diálogo como un eje comunicante para conocer, saber la realidad, ¿no? Sí, sí. Y creo que es una parte esencial en esta idea de Freire conectado con las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación, que es obviamente partes vinculadas, ¿no? Con esta idea de libertad, de autonomía, que Paulo Freire lo va mencionando a lo largo de sus libros, de su vida, ¿no? Y la idea también de esperanza, ¿no? Como el mismo Freire lo comenta, ¿no? Como el diálogo que se va nutriendo y que también en las comunidades eclesiales de base y también la teología de la liberación tiene esta esencia, ¿no? De amor, humildad, la esperanza, la fe, la confianza, y obviamente es una parte esencial, ¿no? De otra con otro o al revés, ¿no? Otra, otro, etcétera. Y obviamente en la experiencia también que he visto en las SEPs, ¿no? Siempre hay esta idea de diálogo que en Freire es muy fuerte, ¿no? Como una parte importante. Y obviamente en las comunidades eclesiales de base, en los movimientos sociales, pues obviamente es un diálogo que se hace con alguien y sobre algo, ¿no? Y que obviamente siempre está inmersa la comunicación, la parte que va a generar el punto de comentar, de hablar, que es la realidad, y que eso nos va a generar una crítica, ¿no? Y una forma también de pensar y de actuar, ¿no? Como los pasos de las SEPs, ¿no? Sí, y donde él dice también, o sea, que hombres y mujeres como seres que hacen camino y que al hacerlo se exponen y se entregan a ese camino. O sea, él se entregó a ese caminar. Él decía, yo no quiero que me den diplomas, que me den todo eso. O sea, quiero, o sea, que enseñar, pues, y aprender de los demás. Entonces, él fue haciendo camino y se fue entregando a esos caminos. Por eso decía, o sea, él se da cuenta, después hace el libro de la pedagogía del oprimido, cuando empieza a escribir la pedagogía de la esperanza, ya con toda esta experiencia del exilio, el encuentro con las mujeres, el encuentro con campesinos, o sea, todo este recordar, todo este trabajo, él que estuvo en la cárcel también como don Sergio, o sea, todo este encuentro, todo este descubrimiento lo va haciendo, pues, entregarse a ese camino. Y es lo que nos pasa a las comunidades. O sea, el ir descubriendo todo esto, el conocer la vida de estas personas, nos va ayudando a nuestro caminar. Y nos vamos entregando a ese camino, vamos asumiendo lo que implica caminar ese camino. ¿Sí? Se volvió a ir. Hola, hola. Hola, hola, ya. Era mi micrófono. Bueno, yo dije se volvió a ir. Ajá. Preguntan aquí también, bueno, no preguntan, sino piden
que en tu caminar en los movimientos sociales junto con Jorge Torres, que lo estamos viendo en estas fotografías en la entrega del premio Don Sergio, que fue también de los grandes impulsores, apoyadores de este premio, colaborando en muchos aspectos, ¿no? Desde organizar la recaudación de fondos para la entrega de dinero y ver muchas otras partes logísticas, ¿no? de esto, y no solamente era ponerse en la foto y ya, ¿no? Sino creo que se ganaba ese derecho de estar siempre en las fotos de este premio, ¿no? Y bueno, aquí comentan también cómo, si tú tienes alguna anécdota que te venga ahora a la cabeza, a la mente, sobre este caminar que tuviste con Jorge, en alguna experiencia de los movimientos sociales involucrando esta parte tanto de Freire como de la teología de la liberación. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Tengo dos, así, bueno, varias, pero voy a mencionar dos. Dije que en los años 69 se encontraron don Sergio y Pablo Freire con Iván Illich aquí en el Centro Intercultural. Entonces, Jorge siempre dijo que él era ateo, gracias a Dios. Él era no creyente, pero él comulgaba mucho con esta forma de ser. Obvio, él ya leía en los años 80 él ya leía a Freire. Entonces, recuerdo mucho cómo después de este centro intercultural, en aquellos inicios que Jorge participaba en una organización de solidaridad con El Salvador, había que sensibilizar a la gente, a las personas de México, de qué era lo que estaba pasando en El Salvador. Lo que realmente pasaba, no lo que decían los medios de comunicación, sino lo que realmente pasaba. Entonces yo lo recuerdo mucho cargando una televisión así súper grande, bien pesada, y un montón de cables para pasar videos de lo que pasaba realmente en El Salvador. Y yo, como de comunidades, y yo decía, híjole, me gusta mucho esa forma de trabajar de los chavos, me gusta mucho, porque era más chico que yo. Entonces, eso me impactaba mucho y me gustaba, o sea, no era que nos reuníamos nada más en la catedral, no, era hacer el trabajo, la chamba de todos. Y otra sí que fue muy parecida, que también la recuerdo mucho, en 1993, principios del 94 pienso, porque en el 94, el 1 de enero, se dio el movimiento zapatista en Chiapas, pero también eran elecciones en México. Y veníamos de un fraude electoral en el 88. Entonces queríamos que ganara el partido de izquierda, pero para esto teníamos que hacer conciencia en la gente que tenía que salir a votar y que su voto no se vendía, ¿sí? Que ella era libre de votar por quien quisiera. Entonces, los dos entramos a una organización política, Alianza Cívica, para defender el voto, observar el voto más bien. Y fue todo de enero a mayo, junio, era hacer promoción y era también ir a los tianguis o a las calles, fuera de las iglesias, donde nos daban permiso. Era llevar la televisión y pasar videos de Alianza Cívica promoviendo que salieran a votar, pero que el voto era libre y secreto. Era dar toda esta formación a la gente. Entonces, otra vez era algo así como bien importante.
hacer todo este trabajo. Y otras muchas cosas, por ejemplo, en mis idas a Chiapas, ya después casi a finales de los 90, cuando regresé yo creo que de la primer visita, que fueron como 21 días, traje la idea de hacer algo para los niños pobres. Y desde la iglesia hice un comedor para niños pobres. Obvio, no era solo darles la comida, porque esto lo hacíamos cada domingo y no les íbamos a dar de comer cada domingo. Era ayudar a estos niños pobres de aquí de Cuernavaca, de las Barrancas, que se sentían objetos, no sujetos, porque los demás los veían así, como, ¡ay, son los pobres de la barranca! Entonces, ¿cómo hacerlos entender que no? Que ellos también eran personas, que ellos eran sujetos y que ellos decidían también. Entonces, fue hacer este proyecto en el cual también él nos ayudó mucho. Participó mucho, ayudándonos para la comida, y cuando teníamos que hacer alguna tarea, iban estudiantes también allá al proyecto. A veces en la escuela él decía, puedes traerlos a nadar un día aquí, y llega a traer a los niños que no tenían lugar donde, traerlos a la escuela a nadar. Entonces, son de los pocos cosas que para mí fueron muy, muy importantes, y hay muchísimas otras, o sea, que fueron, desde para este premio, por ejemplo, cuando teníamos que dar el premio para algunas personas que eran perseguidas, amenazadas, pues que nos arriesgábamos y íbamos por ellas a la terminal y exponiéndonos y todo esto, o sea, que otras organizaciones no querían hacerlas. Nosotros lo hacíamos. ¿Algo más? Muy bien, Agus, gracias. Pues no sé si alguien más quiera compartir alguna pregunta, alguna duda en particular. Y si no, para ir ya cerrando esta sesión, esta tercera sesión de Paulo Freire, rumbo a su celebración de 100 años, que en este día pues es la Paulo Freire y la teología de la liberación, ¿no? Entonces, pues, al parecer, pues vamos a ir cerrando, Agus. No sé si sí, quieras. Bueno, nada más decirles que, perdón. Sí, adelante. Ajá. Nada más decirles que pudimos haber escuchado la voz de, a lo mejor, de un gran teólogo. Ojalá y hubiera sido un teólogo como los que mencioné, que ya no están. Pero hay teólogos muy buenos también, pero que solamente son así de hacer libros, de hacer reglas, de hacer leyes, pero no de práctica. Y estos que yo mencioné aquí, incluyendo Pablo Freire, o sea, son personas que sí tuvieron una gran preparación, pero que finalmente no dijeron solo yo sé, solo yo enseño, sino es la práctica lo que va a ser más grande. Y entonces, pues desde esa práctica es donde yo pude y quise darles esta charla. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Agus, y pues gracias a todas, todos, todex y trodex por estar en esta transmisión, y recordarles también que pues tenemos en los próximos en el mes de mayo, junio también, vamos a continuar con las charlas vinculadas a los 100 años de Paulo Freire. Y obviamente, pues vamos a seguir enviando esta información. Recuerden, esta charla va a estar también a través de nuestro canal de YouTube. Así que si conocen gente que esté interesada en el tema, pues invítenlos a que puedan verla a través del canal de nuestro canal de YouTube, Silac Freire, y también a través de nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, Twitter. Y pues bueno, cualquier pregunta adicional pues pueden hacérnosla a través de nuestro correo,
y que es info@silacfreire.mx. Entonces, o también en nuestra página silacfreire.mx. Y pues bueno, muchísimas gracias, Agus, por compartirnos esta vivencia, esta praxis de, del actuar a través de la teología de la liberación y también a través de esta práctica que, bueno, tú tienes en las clases con Paulo Freire. Y pues bueno, es un ejemplo de que todo de alguna manera, con otras palabras, pues está interconectado, ¿no? Pero es parte de esta otra realidad. Sí. Así que pues bueno, quienes estén o puedan abrir su cámara, por favor pueden abrirla para irnos saludando y para que nuestro compañero José Pepe nos pueda, que es nuestro apoyo técnico, que se encarga de la transmisión por el canal de YouTube. Entonces, pues bueno, esta transmisión también la hacemos por esta plataforma de Jitsi y también por nuestro canal de YouTube. Así que quienes puedan abrir su cámara para la foto final. Y pues despedirnos. Gracias, Agus. Y gracias a ustedes. Contacto. Gracias, Agus. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas, todos, todex, todix, tudux. Vamos a usar ahora todas las vocales para que todas y todos se sientan incluidos y excluidos también. Pues muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, y igual. Seguimos en estas charlas, así que por favor difundan la información de nuestro canal y seguimos en contacto. Muchos saludos, cuídense mucho. Bye. Nos vemos, adiós.